Lección 1. Cambios y progresos. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo Estados Unidos ha cambiado sus leyes a lo largo de los años, especialmente en materia de inmigración. Ese es un tema importante. Sé que hubo una época en la que los inmigrantes chinos se enfrentaban a un trato muy injusto. Sí, fue bastante duro. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que sus leyes habían sido injustas, lo que provocó cambios significativos. Es fantástico ver cómo la historia puede cambiar en función de la opinión pública y la promoción. ¿Qué cambios hicieron? Uno de los cambios más importantes fue la derogación de la Ley de Exclusión de Chinos, que prohibía la entrada de trabajadores chinos al país. Ese debe haber sido un momento significativo para muchas familias. Es esencial reconocer esas injusticias. Absolutamente, es un recordatorio de cómo la sociedad puede evolucionar y mejorar. Tenemos que aprender del pasado. Sí. Comprender la historia nos ayuda a reconocer patrones y evitar repetir errores. Y es importante celebrar las contribuciones de todas las comunidades de inmigrantes. Enriquece nuestra cultura. Definitivamente. Los inmigrantes chinos han aportado mucho a la sociedad estadounidense, desde comida hasta arte. Me encanta la cocina china, el dim sum y los platos salteados son algunos de mis favoritos. Aquí igual. Y las fiestas tradicionales, como el Año Nuevo Lunar, son vibrantes y llenas de vida. Realmente lo son. Disfruto viendo los desfiles y celebraciones culturales. Es una excelente manera de aprender sobre diferentes tradiciones. Exactamente. Eventos como estos fomentan la comprensión y el aprecio entre diversas comunidades. Hablando de aprendizaje, ¿crees que las escuelas hacen lo suficiente para enseñar sobre la historia de la inmigración? Creo que hay margen de mejora. Lecciones de historia más inclusivas ayudarían a los estudiantes a comprender las complejidades de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo, es vital que los jóvenes aprendan sobre las contribuciones y luchas de todos los grupos. La educación es clave para fomentar la empatía y el respeto. Puede mejorar las generaciones futuras. Definitivamente, cuando entendemos las historias de los demás, podemos construir una comunidad más inclusiva. Y podemos celebrar nuestras diferencias reconociendo al mismo tiempo nuestra humanidad compartida. Bien dicho, se trata de progresar y de asegurarse de que todos se sientan valorados. Lección 2. Hábitos saludables. Hola Ana, ¿cómo te va? Me di cuenta de que últimamente te ves muy saludable. Gracias, Juan. Me he centrado en mi bienestar comiendo mejor y haciendo ejercicio con regularidad. Eso es fantástico. ¿Qué tipo de cambios has realizado en tu dieta? Empecé a incorporar más frutas y verduras a mis comidas. Realmente aumentan mis niveles de energía. Es una gran idea. He oído que las frutas y verduras coloridas tienen muchas vitaminas esenciales. Exactamente. Intento comer un arco iris de colores todos los días. También hace que mis comidas sean más atractivas. Me encanta ese enfoque. ¿Has descubierto alguna receta nueva que te guste? Sí. Recientemente probé una ensalada de quinoa con tomates cherry, pepinos y aderezo de limón. Estaba delicioso. Eso suena refrescante. La quinoa es un grano muy versátil. Es fantástico para ensaladas y tazones.
Estoy de acuerdo. Y está repleto de proteínas, lo que me ayuda a mantenerme satisfecho por más tiempo. Hablando de mantenerse lleno, ¿cómo se puede equilibrar una alimentación saludable con los antojos de bocadillos? Tengo snacks saludables a mano, como nueces y yogur. Satisfacen mis antojos sin la culpa. Eso es inteligente. A veces tengo problemas con los refrigerios nocturnos. ¿Algún consejo para evitarlo? Intento mantenerme ocupada por la noche, ya sea leyendo o haciendo un pasatiempo. Me ayuda a no pensar en la comida. Esa es una gran estrategia. Mantenerse activo realmente puede distraerlo de los refrigerios innecesarios. Definitivamente. Además, beber agua puede ayudar. A veces confundimos sed con hambre. Tan verdadero. He estado tratando de beber más agua durante el día. Hace una gran diferencia. Realmente lo es. Mantenerse hidratado es esencial para la salud en general. ¿Has pensado en añadir ejercicio a tu rutina? Sí, he estado considerando inscribirme en un gimnasio local o tomar una clase de baile. Bailar suena genial. Es una forma divertida de mantenerse activo y conocer gente nueva. Exactamente. Además, es un buen ejercicio, sin sensación de ejercicio. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes un entrenamiento favorito? Disfruto del yoga porque ayuda con la flexibilidad y la relajación. Es un buen equilibrio con mis otras actividades. El yoga es maravilloso para la mente y el cuerpo. Debería intentarlo alguna vez. Lección 3. Dominar las presentaciones. Hola Ana, me he estado preparando para una gran presentación en el trabajo. Eso suena emocionante. ¿Cuál es el tema? Se trata del lanzamiento de nuestro nuevo producto. He preparado numerosas presentaciones antes, pero esta se siente diferente. Puedo entender eso. Presentar un nuevo producto es crucial para su éxito. ¿Cuál es tu estrategia? Planeo comenzar con un gancho fuerte para captar la atención de todos de inmediato. Gran idea. Una apertura atractiva puede marcar la pauta para toda la presentación. También quiero incluir imágenes para que los datos sean más digeribles. Las imágenes son esenciales. Pueden ayudar a la audiencia a comprender información compleja rápidamente. Exactamente, utilizo gráficos e imágenes para ilustrar nuestros puntos clave. ¿Has practicado tu parto? Sí, lo he pasado varias veces, pero todavía me siento un poco nervioso. Eso es natural. Incluso los oradores experimentados se ponen nerviosos. ¿Cómo logras eso? Respiro profundamente y me recuerdo a mí mismo que está bien cometer errores. Ese es un enfoque saludable. Pueden ocurrir errores, pero lo que cuenta es cómo se recupera. Verdadero, también trato de conectar con el público haciendo contacto visual. Eso es muy efectivo. Crea una sensación de compromiso y muestra confianza. Eso espero, quiero que se sientan involucrados en la discusión. También puede fomentar preguntas durante o después de la presentación. Es una gran idea, puede hacer que la sesión parezca más interactiva. Exactamente. Demuestra que valora sus aportes y estás abierto al diálogo.
¿Cuál crees que es la parte más desafiante de la presentación? Para mí, se trata de gestionar el tiempo de forma eficaz. Quieres abarcar todo pero también ser conciso. Estoy completamente de acuerdo. Equilibrar la minuciosidad con la brevedad es clave. Lección 4. El placer de la jardinería. Hola Ana, he estado pensando en formas de relajarme después de una semana ocupada. Es una gran idea. Sí, es una excelente manera de relajarse. ¿Qué sueles hacer? Normalmente veo películas o leo, pero he oído que la jardinería puede ser realmente terapéutica. Absolutamente. La jardinería te permite conectarte con la naturaleza y puede ser muy relajante. Yo también debería intentar hacer jardinería. ¿Qué es lo que más disfrutas de esto? Me encanta ver crecer las plantas. Es gratificante ver los resultados de tu arduo trabajo. Eso suena satisfactorio. ¿Tienes jardín en casa? Sí, tengo un pequeño huerto en mi patio trasero. Cultivo tomates, pimientos y hierbas. ¡Guau! Eso es impresionante. Las verduras frescas deben tener un sabor increíble. Lo hacen. Existe una gran diferencia entre los productos comprados en tiendas y los de cosecha propia. Me lo puedo imaginar. ¿Cuál es la planta más fácil para empezar para un principiante? Recomiendo comenzar con hierbas como albahaca o menta. Son sencillos de cultivar y muy útiles para cocinar. Gran consejo. Me encanta cocinar con hierbas frescas. ¿Cuánto tiempo lleva mantener tu jardín? Varía, pero dedico aproximadamente 1 hora a la semana. Es divertido, por lo que nunca se siente como una tarea ardua. Eso suena manejable. ¿Ha enfrentado algún desafío mientras trabajaba en el jardín? Sí, las plagas a veces pueden ser un problema. He aprendido a utilizar remedios naturales para mantenerlos alejados. Eso es inteligente. Es genial evitar los productos químicos, si es posible. ¿Qué otras plantas me recomiendas? Si tienes más espacio, considera cultivar algunas flores. Atraen a polinizadores como abejas y mariposas. Eso suena hermoso. Me encantaría tener un jardín lleno de flores coloridas. Realmente ilumina el espacio. Además, crea un ambiente pacífico. Puedo ver cómo la jardinería sería un gran calmante para el estrés. Definitivamente. Es una maravillosa manera de desconectar de la tecnología y disfrutar del aire libre. Creo que empezaré poco a poco con algunas macetas en mi balcón. Lección 5. Aventuras culinarias. Hola Ana, escuché que se abrirá un nuevo restaurante en la ciudad este fin de semana. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de cocina sirven? Es una fusión de italiano y japonés. Creo que lo llaman itamesi. ¡Wow! Eso es único. Nunca antes había probado esa combinación. ¿Qué platos estás esperando? Tengo curiosidad por su pizza de sushi. Es una mezcla de ingredientes de sushi sobre una base de pizza. ¿Pizza de sushi? Eso suena intrigante. Me encanta probar platos creativos. Yo sé, ¿verdad? También tienen pasta ramen, lo que parece un toque interesante. ¿Pasta ramen? Eso es algo que me gustaría probar. Combina dos de mis comidas favoritas.
Exactamente, creo que es fantástico cuando los chefs experimentan con diferentes sabores y técnicas. Realmente lo es. Puede conducir a algunas experiencias culinarias increíbles. ¿Has estado en otros restaurantes de fusión? Sí, fui a un lugar que sirve comida mexicano-coreana. Sus tacos de kimchi eran fantásticos. Eso suena delicioso. He oído hablar de los burritos BBQ coreanos. También parecen ser populares. Es divertido ver cómo las diferentes culturas influyen en las cocinas de cada una. Estoy de acuerdo. La comida es una manera maravillosa de explorar diferentes culturas sin viajar. Definitivamente. Además, compartir una comida es una excelente manera de establecer vínculos con amigos y familiares. Absolutamente. ¿Quieres ver juntos este nuevo restaurante? Me encantaría. Podemos probar una variedad de platos y compartirlos. Eso suena perfecto. Disfruto probando diferentes sabores y descubriendo nuevos favoritos. Yo también debemos pedir recomendaciones al camarero. A menudo conocen los mejores platos. Gran idea. Siempre es bueno tener la perspectiva interna. Tengo muchas ganas de vivir esta aventura culinaria contigo. Aquí igual. Planeemos ir temprano para ganarle a la multitud del fin de semana. Buen plan, no puedo esperar a ver qué platos creativos tienen reservados para nosotros. Lección 6. Historia de la migración. Hola Ana, estuve leyendo sobre la historia de la migración y encontré algo fascinante. Ah, ¿de verdad? ¿Qué descubriste? Supe que Gran Bretaña dejó de enviar prisioneros a Australia en 1868, pero la migración continuó por otras razones. Es interesante. No conocía la línea de tiempo. ¿Qué impulsó la migración después de eso? Mucha gente se mudó a Australia en busca de mejores oportunidades económicas y tierras. Eso tiene sentido. Australia ofrecía vastas tierras para la agricultura y la oportunidad de empezar de nuevo. Exactamente, se convirtió en un destino para quienes buscaban escapar de la pobreza en Gran Bretaña. Puedo ver cómo eso sería atractivo. ¿Qué pasa con el impacto cultural de esta migración? Dio forma significativa a la sociedad australiana. La mezcla de culturas creó una identidad nacional única. Absolutamente. Es fascinante cómo la migración influye en el idioma, la comida y las tradiciones. Sí, por ejemplo, muchas costumbres británicas todavía se celebran hoy en Australia. Y también han adoptado tradiciones de culturas indígenas e inmigrantes de otros países. Bien, Australia es conocida por su sociedad multicultural, lo que enriquece su cultura. ¿Alguna vez has pensado en cómo la migración afecta nuestras vidas hoy? Sí, nos recuerda la importancia de la diversidad y las contribuciones de las diferentes culturas. Realmente lo es. Nuestras comunidades son a menudo una mezcla de diversos orígenes y experiencias. Exactamente, es esencial apreciar estas diferencias y aprender unos de otros. Estoy de acuerdo. Fomenta la comprensión y puede conducir a una sociedad más armoniosa. Además,
explorar diversas cocinas y tradiciones puede ser una experiencia maravillosa. Definitivamente. Viajar o probar nuevos alimentos puede ampliar nuestras perspectivas. Me entusiasma seguir aprendiendo sobre la migración y su impacto en la historia. Lección 7. Elaboración de cerveza casera. Hola Ana, acabo de enterarme del proceso de elaboración de cerveza casera, y suena fascinante. En realidad, he oído que las cervezas caseras pueden ser bastante únicas. ¿Qué has descubierto? Bueno, el primer paso es elegir los ingredientes adecuados, como malta, lúpulo, levadura y agua. Es interesante. No sabía que esos eran los componentes principales. ¿Cómo afectan el sabor? Cada ingrediente aporta de forma diferente. Por ejemplo, el lúpulo aporta amargor y aroma, mientras que la malta aporta dulzura. Entonces, se trata de equilibrar esos sabores. ¿Crees que es difícil de hacer? Puede resultar un poco complicado al principio, pero muchas personas lo encuentran divertido y gratificante. Eso suena increíble. Me encantaría intentarlo. ¿Alguna vez has elaborado tu propia cerveza? Todavía no, pero lo he estado pensando. Hay clases locales que enseñan el proceso de elaboración de la cerveza. Suena como una experiencia divertida. Aprender algo nuevo con amigos lo haría aún mejor. Absolutamente. Además, podrás disfrutar de los frutos de tu trabajo después. Me imagino que compartir cerveza casera en una reunión sería un éxito. Definitivamente, es un excelente tema para iniciar una conversación y a la gente le encanta probar algo nuevo y único. ¿Qué tipos de cerveza crees que sería divertido hacer? Me encantaría intentar hacer una cerveza de trigo afrutada o una rica cerveza negra. Tienen sabores tan distintos. Suenan deliciosos. Siempre me han gustado las cervezas afrutadas durante el verano. Yo también, la ligereza y el sabor refrescante son perfectos para los días cálidos. ¿Crees que elaborar cerveza en casa es más rentable que comprar cerveza artesanal? Puede ser, una vez que invierte en el equipo, el costo por lote suele ser menor que el que se compra en la tienda. Ese es un gran punto. Además, puedes experimentar con sabores que no están disponibles en las tiendas. Exactamente, se trata de creatividad y preferencias personales. Estoy emocionado de aprender más sobre la elaboración de cerveza. Quizás podamos planificar un día de elaboración de cerveza juntos. Parece una idea fantástica. Buscaré clases locales y podremos comenzar. Lección 8. Sorpresas en el hotel. Hola Ana, acabo de regresar de un viaje de fin de semana y tengo que contarte sobre el hotel en el que me alojé. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo fue? Fue bastante sorprendente, no esperaba que fuera tan lujoso por el precio que pagué. Eso suena increíble. ¿Qué lo hizo especial? En el momento en que entré, fui recibido por un personal amable y un hermoso vestíbulo lleno de plantas. Eso suena atractivo. ¿Tuviste una buena vista desde tu habitación? Sí, mi habitación daba a la playa y la puesta de sol era impresionante. Tomé tantas fotos. Me lo puedo imaginar. Una vista del atardecer realmente puede mejorar toda la experiencia. ¿Qué pasa con las comodidades?
Tenían una piscina fantástica e incluso un spa. No podía creer cuánto estaba incluido. ¡Wow! ¿Tuviste la oportunidad de utilizar la piscina o el spa? Pasé unas horas relajándome junto a la piscina e incluso reservé un masaje en el spa. Eso suena tan relajante. Es genial relajarse durante un viaje. ¿Qué otras actividades hiciste? Exploré el área local, probé deliciosos mariscos e incluso hice una caminata cerca. Suena como la escapada perfecta. ¿Cuál fue tu plato favorito? Comí tacos de camarones a la parrilla que estaban absolutamente deliciosos. Estaban frescos y sabrosos. MMM. Me encantan los tacos de mariscos. ¿Descubriste algún restaurante local? Sí, había un pequeño lugar encantador justo al lado de la playa. El ambiente era acogedor y la comida excelente. Me encanta encontrar gemas escondidas como esa. Hace que el viaje sea memorable. Con seguridad, también conocí a algunos lugareños amigables que compartieron consejos sobre el área. Genial. Interactuar con los lugareños realmente puede enriquecer su experiencia de viaje. Absolutamente, es sorprendente cuánto puedes aprender de sus historias y recomendaciones. Estoy de acuerdo. Parece que tuviste un viaje maravilloso. ¿Te sorprendió algo del hotel? Sí, ofrecieron desayuno de cortesía, y era un buffet completo con tantas opciones. Lección 9. La aventura te espera. Hola Anna, estaba pensando en planificar un viaje pronto. ¿Qué opinas? Suena como una gran idea. ¿A dónde quieres ir? Estoy considerando un destino costero donde podamos practicar snorkel, hacer senderismo y probar algo de la cocina local. Eso suena increíble. Hacer snorkel es una forma muy divertida de explorar la vida marina. ¿Lo has hecho antes? Sí, fui una vez y fue increíble. Los colores de los peces y los corales eran impresionantes. Solo puedo imaginar. Siempre quise probar el snorkel pero aún no he tenido la oportunidad. Definitivamente deberías unirte a mí. Es una aventura que no olvidarás. Me encantaría. ¿Qué otras actividades crees que deberíamos incluir en el viaje? Además de hacer snorkel, creo que deberíamos hacer senderismo en el Parque Nacional cercano. Se supone que los senderos tienen unas vistas impresionantes. El senderismo suena perfecto. Es una excelente manera de disfrutar de la naturaleza y hacer algo de ejercicio. ¿Tienes algún sendero específico en mente? Escuché sobre un sendero que conduce a una cascada. Es una caminata de aproximadamente 2 horas y se supone que el paisaje es hermoso. Eso suena maravilloso. Una refrescante cascada después de una caminata sería muy gratificante. Exactamente. Además, podremos hacer muchas fotos por el camino. Me encanta tomar fotografías de la naturaleza. Es lindo capturar esos recuerdos. ¿Qué pasa con la comida? Probar la cocina local es imprescindible. Me entusiasma probar mariscos frescos y platos regionales. Sí. He leído sobre algunos restaurantes locales fantásticos que sirven platos tradicionales. Definitivamente deberíamos echarles un vistazo. Estoy particularmente interesado en probar unos tacos de pescado. Los tacos de pescado suenan deliciosos.
He oído que a menudo se elaboran con ingredientes frescos directamente del océano. Ellos son, y también podríamos encontrar algunas frutas tropicales para probar, como mangos y piñas. MMM. La fruta fresca es la mejor, especialmente en climas cálidos. ¿Tienes una fruta favorita? Me encantan los mangos, son tan jugosos y dulces. ¿Qué pasa contigo? Soy un gran admirador de las piñas. Me recuerdan a las vacaciones de verano. Perfecto, parece que pasaremos un tiempo increíble lleno de actividades divertidas y comida deliciosa. Lección 10. Seguridad en el hogar. Hola Ana, últimamente he estado pensando en la seguridad del hogar. No podría estar más de acuerdo en que es esencial mantener nuestros hogares seguros. Absolutamente. Hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar la seguridad. ¿Qué medidas toman? Tengo un sistema de alarma instalado y me avisa si hay alguna actividad inusual. Ese es un gran comienzo. He oído que las luces con sensor de movimiento también son efectivas. Pueden disuadir a los intrusos. Sí, yo también los tengo. Se encienden cuando alguien se acerca, lo que dificulta que alguien pueda escabullirse. Elegante. También he leído que asegurar puertas y ventanas es fundamental. ¿Qué tipo de cerraduras utilizas? Instalé cerraduras de cerrojo en todas mis puertas. Son mucho más seguras que las cerraduras normales. ¿Esa es una sabia elección? También uso cerraduras para ventanas. Es sorprendente lo fácil que puede ser abrir una ventana no segura. Definitivamente, también me aseguro de que mi garaje sea seguro, lo mantengo cerrado y evito dejar herramientas afuera. Buen punto. Se pueden utilizar herramientas para entrar, por lo que es mejor mantenerlas fuera de la vista. ¿Tienes una cámara de seguridad? Sí, instalé un par de cámaras alrededor de la propiedad. Me dan tranquilidad, especialmente cuando estoy fuera. Esa es una decisión inteligente. Muchas cámaras modernas también le permiten ver imágenes en vivo en su teléfono. Exactamente, es reconfortante ver que todo está bien en casa cuando estoy fuera. ¿Alguna vez has pensado en los programas de vigilancia vecinal? Realmente pueden mejorar la seguridad de la comunidad. Es fantástico saber que los vecinos se cuidan unos a otros. Sí. Ser parte de una comunidad puede marcar una gran diferencia a la hora de sentirse seguro. Estoy completamente de acuerdo, se trata de ser proactivo en lugar de reactivo. Exactamente. Y compartir consejos con los vecinos puede ayudar a todos a mejorar sus medidas de seguridad. Es una gran idea, cuanto más nos comunicamos, más seguros estaremos todos. Con seguridad. También es importante mantenerse informado sobre los riesgos potenciales en nuestra área. Definitivamente, nunca podemos ser demasiado cuidadosos cuando se trata de nuestros hogares y seres queridos. Lección 11. Herencia familiar. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo las familias han contribuido a la historia de Estados Unidos, y es fascinante. En realidad, ¿qué descubriste? Descubrí que muchas familias han reclamado pequeñas partes de la historia de Estados Unidos durante casi 50 años. Eso suena intrigante. ¿Cómo hicieron eso?
A menudo se establecieron en determinadas zonas e hicieron importantes contribuciones a la cultura y la economía locales. Eso tiene sentido. Es sorprendente cómo las familias pueden dar forma a una comunidad a lo largo de generaciones. Exactamente, algunas familias se han dedicado a la agricultura, mientras que otras han iniciado negocios que se convirtieron en productos básicos locales. Me encanta escuchar esas historias. ¿Qué pasa con las contribuciones culturales? Muchas familias trajeron sus tradiciones, comidas y celebraciones, enriqueciendo la cultura local. Sí. Los festivales que celebran diferentes herencias pueden ser una parte muy vibrante de una comunidad. Estoy de acuerdo. Hace poco asistí a un festival que mostraba varias cocinas de todo el mundo. Eso suena delicioso. ¿Cuál fue tu plato favorito? Me encantaron los tamales. Estaban rellenos de carne picante y envueltos en masa de maíz. MMM. Siempre quise intentar hacer tamales. ¿Crees que es difícil? Puede ser un poco desafiante, pero definitivamente vale la pena aprender el proceso. Quizás podríamos intentar hacerlos juntos. Cocinar puede ser una forma divertida de conectar con nuestro patrimonio. Es una gran idea. Compartir recetas e historias mientras cocinas es una experiencia maravillosa. Sí. Es como darle vida a un pedazo de historia en nuestras propias cocinas. Exactamente, y también podemos invitar a familiares a unirse a nosotros. Podría ser una reunión familiar divertida. Eso suena perfecto. Sería una excelente manera de vincularnos y aprender unos de otros. Además, es una oportunidad para transmitir tradiciones a la generación más joven. Absolutamente. Enseñarles sobre nuestra herencia es muy importante para mantener vivas esas tradiciones. Tengo muchas ganas de vivir nuestra aventura culinaria y explorar juntos nuestras historias familiares. Lección 12. Navegando por el cambio. Hola Ana, ¿has notado cómo los recientes cambios políticos están afectando nuestro lugar de trabajo? Sí, es difícil de ignorar. Muchos colegas parecen inseguros acerca de sus funciones. Exactamente, la reconstrucción política está sacudiendo bastante las cosas. Creo que la gente está preocupada por la seguridad laboral y los proyectos futuros. Bien, necesitamos apoyarnos unos a otros durante esta transición. Estoy de acuerdo. Es importante comunicar abiertamente nuestras preocupaciones. Tal vez podríamos celebrar una reunión de equipo para discutir los sentimientos de todos. Suena como una gran idea. Les daría a todos la oportunidad de compartir. Además, nos ayudaría a entender cómo avanzar juntos. Absolutamente. También podemos hacer concesiones por cualquier falta de ceremonia durante este tiempo. Sí, es comprensible que no todo el mundo esté de buen humor. Y deberíamos centrarnos en la colaboración. Puede fortalecer nuestro equipo. Definitivamente, quizás podríamos organizar actividades de formación de equipos para levantar la moral.